A seguir con nuestras clases sobre la salvación de Dios y vamos a orar. Papá, gracias por tu salvación tan grande, que tú pagaste el precio para darnos algo tan grande, y pedimos que abres nuestros ojos a través de tu Espíritu Santo, que vemos más de todo lo que tú has hecho por nosotros y nos enamoramos más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Ok, la vez pasada vimos algunas cosas acerca del sacrificio perfecto, acerca del sacrificio de Jesús, y uno de los versículos claves pues es esa que puse en la pantalla, donde dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y también si nos adelantamos un poquito más en el mismo capítulo, en el versículo 17 dice que a través del sacrificio de Jesús Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados. Ahora, ese es el sacrificio de Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento, la manera que participaron del sacrificio era una manera muy práctica. Si alguien pues había cometido un pecado, pues iba al templo y hizo algún sacrificio de un animal. Pero en el Nuevo Testamento las cosas cambian. Primeramente, cuando Jesús aparece en el escenario y Juan el Bautista lo ve, Juan el Bautista ve a Jesús y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O Juan está diciendo: Jesús es el que va a venir y es el que va a quitar los pecados. Pero ¿cómo entonces nosotros tenemos parte en lo que Jesús hizo? Y si leemos en Marcos capítulo 1, versículo 14, Marcos 1, 14, Marcos capítulo 1 y versículo 14, ahí es donde Jesús comienza su ministerio. Y dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces aquí tenemos las cosas que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Jesús vino y Jesús trajo el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña ahora: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y Jesús, donde quiera que iba, él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque donde iba Jesús, ahí iba el reino de Dios. Cuando iba Jesús, ahí se iba a manifestar la presencia de Dios. Cuando iba Jesús, donde quiera que iba Jesús, ahí iba a suceder la voluntad de Dios. Los enfermos sanaban, los cautivos eran liberados y todo ese tipo de cosas. Y Jesús dice: yo traje el reino de Dios, y por lo tanto espero una respuesta del ser humano. Y la respuesta que Dios espera es eso: uno, el arrepentimiento, y número dos, que creemos en el evangelio. Y evangelio es una palabra que quiere decir buenas noticias. Entonces lo primero que Dios pide de nosotros es que nos arrepentimos. Y quiero ver un poco acerca de lo que la Biblia dice acerca de esa palabra, acerca del arrepentimiento. Y en la Biblia hay diferentes palabras
usado para arrepentimiento. Algunos en hebreo del Antiguo Testamento y algunos, uno en griego que del Nuevo Testamento. Entonces, hay dos palabras principalmente usados para arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Y el primero es nakam. La verdad, no se fijan mucho en la pronunciación porque no sé cuál sea el preciso ahí, pero navkam o algo por el estilo. Y en el diccionario Strong tiene el número de entrada 5162, con eso lo pueden buscar en internet, nada más la letra H y ese número 5162 y ya aparece. Y es una de las palabras y es traducido, es suspirar o gemir, respirar fuertemente que algo te pesa, ¿ok? Y creo que es algo que todos hemos experimentado, que pensamos en algo que hicimos en el pasado que estaba mal y hasta que nos puede llegar a la mente, nos pesa y hasta podemos hacer una expresión audible, porque hay algo del pasado que hicimos y sentimos un dolor por lo que hicimos. Entonces, ese es parte del arrepentimiento. Ahora, la segunda palabra que es usado es el número Strong que tiene es el 7725 y es la palabra shup o algo así. Y ese quiere decir voltear, volver y regresar. ¿Ok? Voltear, volver, regresar. O es como que te das cuenta que vas por mal rumbo, volteas y caminas en el rumbo contrario. Y el tercero es el metaneo, que quiere decir reconsiderar o cambiar manera de pensar. Entonces, ahí vemos cómo la Biblia usa la palabra, cuál es el origen de la palabra que tenemos como arrepentimiento. Entonces, es que algo te pesa o algún tipo de tristeza causa un cambio o que nos volteamos y que hay un cambio en nuestra manera de pensar. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Uno que es expresado en la primera palabra que vimos es tristeza. Y por ejemplo en 2 de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿ok? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces habla de dos tipos de tristeza. Uno es una tristeza según el mundo, como que es para condenación, que es como hice mal, no hay nada que pueda hacer, estoy frito. Es tristeza según el mundo, pero la tristeza según Dios produce un cambio. ¿Sí? Hice mal, me pesa haberlo hecho, pero causa que hoy camino diferente. ¿Ok? Entonces habla de que a lo mejor la primera manifestación del arrepentimiento es la tristeza, es como el preludio del arrepentimiento. Es como si vas en el carro y te das cuenta que manejaste 50 kilómetros por mal camino, ¿qué haces? Lo primero que sale de tu boca, esperemos que no sea una maldición o algo así, pero sale ¿sí? Una expresión de dolor, ¿sí? O de que, ¿por qué hice eso? Entonces va combinado con una emoción que nos pesa, pero es nada más el comienzo. Algunos dicen que, o como ven el arrepentimiento como es lo único, que todo el tiempo tengo que estar llorando por lo que hizo o golpeándome el pecho o cosas así, pero la Biblia no dice que realmente es el arrepentimiento, sino que me lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero es el cambio en acciones, en mi manera de cambiar,
caminar y el cambio en manera de pensar, o más bien, primero cambio mi manera de pensar, voy por mal camino y luego cambio mi manera de actuar. Entonces, otra parte del arrepentimiento es lo que llamamos la confesión, ¿ok? Como que admitimos nuestras faltas. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:9, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, puedo ponerlo un poco más grande, ahí dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, confesar, la palabra en griego es homologeo, que es decir lo mismo, ¿ok? Es básicamente que yo digo lo mismo, ¿sí? Que acerca de mi pecado de lo que Dios dijo. A veces como que cambiamos las cosas, ¿sí? Y ponemos nombres que hacen que las cosas suenan más bonitos, ¿sí? No decimos adulterio, decimos tener una aventura, por ejemplo, una mentirita en lugar de mentira. Entonces, o ayudarse un poco en el trabajo en lugar de robar. Pero cuando realmente llegamos a un momento donde nos arrepentimos, llamamos las cosas como Dios los llama, ¿sí? No ponemos palabras así más dulces que no mentí, nada más manejé la verdad en una manera alternativa o algo. No, llamamos las cosas como Dios los llama. Y la Biblia habla de diferentes tipos de confesión. Uno que es el que siempre debe estar ahí, y es nuestra confesión con Dios, ¿sí? Pero también en Mateo 5:23, y déjame ponerlo un poco más grande para que se pueda ver. Ahí dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcilia primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces habla de una confesión también delante de un ser humano si yo he hecho algo delante de él, ¿ok? Ahora, hay que manejar esas cosas con sabiduría, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien ha pensado mal de mí y viene conmigo y dice: oye, te quiero pedir perdón porque yo pensé que eras de lo peor, que eras la escoria de la sociedad, que eras un tlacuache, que no sé qué, y estoy muy arrepentido. Ahora, la persona que viene y me pide perdón, ¿cómo se va a sentir? Mucho alivio. ¿Yo cómo me voy a sentir? Mal. Oye, pensaste eso de mí, ¿sí? En ese caso no ayuda mucho ir y confesar con tu hermano, porque como nunca me lo dijiste, al decirlo después nada más lo haces peor. Entonces, un así pequeño principio es que el pecado que yo cometí en privado, lo confieso a Dios en privado. Y el pecado que cometí contra alguien, si tú sí me gritaste eso al otro o me dijiste eso al otro, entonces sí tengo que ir a pedir perdón, ¿sí? Ahora, cuando pedimos perdón, hablamos de nuestra parte, no de la parte de la persona. Por ejemplo, si yo voy contigo y digo: te quiero pedir perdón, que me enojé contigo, pero bla 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 bla. Ahora, ¿me estoy pidiendo perdón? No, me estoy justificando, ¿sí? Entonces, pedir perdón bueno es breve. Yo te quiero pedir perdón por haber hecho eso y eso, no debería haber actuado así. Lo que la otra persona hizo mal,
ya es entre él y Dios, ¿sí? Y yo, al pedir perdón, yo obtengo libertad. Si la persona me perdona o pide perdón por su parte, pues ese ya es asunto de él. Entonces, hay una confesión cuando hemos hecho algo contra alguien. Y también hay una última tipo de confesión que está en Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y en el versículo 16. Ahí dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿cuál es el propósito aquí de confesar delante de otro ser humano? Dice: confiesan sus pecados y oran. ¿Para qué? Para que sean sanados. Entonces, ya no es que yo hice algo contra alguien, es que hay algo en mi corazón que necesita ser sanado. ¿Cuándo debo hacer eso? Por ejemplo, yo recuerdo cuando hace un tiempo, cada vez que yo quería adorar a Dios, cada vez que yo quería acercarme a su presencia, me llegó una memoria de algo que yo había hecho en el pasado que me causaba mucha culpa y mucha vergüenza. Yo ya había pedido perdón a Dios, ya había cambiado completamente de manera de actuar, ya no era parte de mi vida en ninguna manera, pero seguía un sentimiento de culpa que nunca me dejaba, o sea, mi corazón no estaba sano. Entonces, ¿qué hice? Estábamos en un grupo de amigos de mucha confianza y una noche como que se nos ocurrió, se puso el ambiente que cada uno empezó a sacar sus esqueletos del closet. Me explico, decía: oye, ¿sabes qué? Yo una vez hice eso, el otro, y yo sé que está mal y así. Y yo dije las cosas que a mí me pesaban. Y desde este día ya no estaba ese sentimiento de culpa. Desde que lo confesé delante de alguien, obviamente no delante del hermano más chismoso de la ciudad o algo así, sino delante de alguien en quien puedo confiar, ¿sí? Desde que lo dije, ya tuve paz. Otro ejemplo es que yo antes fumaba y yo sabía que era mal, entonces yo dejaba de fumar el lunes y volvía a fumar el miércoles. Luego dejaba de fumar el jueves y volvía a fumar el sábado. Y así seguía frustrado porque estaba tratando de librarme de algo del cual no tenía el poder para liberar. Era un hábito, era algo compulsivo que no podía librarme de eso. Y un día en la iglesia donde asistía, al final yo fui al frente cuando había oración así por necesidades, y yo dije a un señor, yo dije que: oye, ¿sabes qué? Yo estoy fumando y yo sé que está mal y quiero dejar de fumar. Y él dijo: no te preocupes, yo también fumaba y Dios me liberó, no sé qué. Y oró una oración muy sencilla por mí, y desde ese día no he fumado y no ha sido difícil para mí no fumar. Entonces, ¿qué pasó? Confesé mi pecado delante de alguien y recibí sanidad. Entonces puede ser por el lado de la culpa. Si hay una culpa que no me suelta, a lo mejor necesito confesarlo delante de alguien de confianza. O si hay algo compulsivo, algo que no, un hábito que no puedo romper, también lo puedo confesar delante de alguien, y ese puede producir sanidad. Ok. Muy bien. Ahora, la otra parte de lo que habíamos mencionado
que es parte del arrepentimiento es el cambio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 7, Mateo 3, 7, y vamos a comenzar en el versículo 5. Dice: y salía él, y él es Juan el Bautista, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis, decía dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y también el hacha está puesto a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Entonces, algunos querían ser bautizados por Juan, pero Juan de alguna manera tenía un discernimiento y él veía que eran hipócritas, que decían una cosa pero hacían otro. ¿Y qué era lo que Juan exigía de ellos? Fruto de su arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el fruto del arrepentimiento? Es un cambio en mis acciones. Por ejemplo, un hombre que vive en adulterio y luego lo confrontan y dice a su esposa y dice a la gente: lo siento, pero sigue viendo a la otra señora. ¿Es arrepentido? No. Hay un arrepentimiento del labio por afuera, pero no hay un fruto de arrepentimiento. Ahora, si alguien está muy metido en algún pecado, puede ser que no sale de hoy a la mañana, ¿sí? Pero sí, como vimos en la palabra, una de las palabras que es la raíz del arrepentimiento es voltear. Si yo camino en el rumbo equivocado y me volteo, a lo mejor no salgo mañana, pero cada paso que doy me saca de lo que he estado. Y el arrepentirse básicamente es dar la espalda al pecado y la cara a Dios. ¿Por qué? Tú, para pecar, tienes que primeramente haber quitado la mirada de Dios. No podemos ver a Dios y pecar. Si yo tengo, como hablamos ayer, si mi ojo es bueno, todo lo demás va a ser bueno. Igualmente, si yo tengo mi ojo puesto en Dios, no peco. Es cuando quitamos nuestro enfoque de Dios y nos volteamos hacia el pecado. Y el arrepentimiento es quitar mis ojos del pecado y otra vez ponerlos en Dios, y ese produce un cambio. Entonces, para mí, la historia en la Biblia que mejor ilustra el arrepentimiento es el hijo pródigo. ¿Okay? Está en Lucas capítulo 15, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero el hijo pródigo está ahí apacentando cerdos y dice que volvió en sí, ¿okay? Y dijo: oye, ¿cuántos en la casa de mi padre no tienen abundancia de pan, aún los siervos, y aquí yo estoy padeciendo hambre? Y luego dice: yo voy a ir con mi padre y voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Vemos los diferentes elementos. Hay un dolor en él, está la confesión y está el cambio. Donde antes sus pasos lo llevaba más lejos de la casa, ahora desde que volvió en sí, cada paso que daba lo regresaba a su casa. Ahora, eso no quiere decir que una hora después llegaba. Quién sabe cuántos días tenía que viajar, pero por haberse arrepentido, sus pasos ahora le estaba acercando a su padre
y no Alejandro. Entonces hay un fruto de arrepentimiento. Como cualquier fruto, es algo que crece sobre el tiempo, pero si hay un arrepentimiento genuino, muy rápido se debe ver acciones, que me aparto de lo que el Espíritu Santo me convence que es malo, me aparto de él y me acerco de Dios. Ahora, para mí en el Antiguo Testamento, algo de donde mejor está mostrado el arrepentimiento es el Salmo 32. Salmo 32. Y de hecho todo el Salmo se trata de eso, es un Salmo de David. Y ahí dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces David dice que el hombre que ha experimentado el perdón de Dios es bienaventurado o es bendecido. Y luego dice: mientras callé, o antes que confesé, que se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Entonces David está describiendo su experiencia antes de arrepentirse. Ahora sabemos que el pecado de David fue que tomó la esposa de otro varón y hasta causó que ese varón moría, ¿sí? con Betsabé. Y él está describiendo cuál fue su experiencia. Entonces él dice: mientras callé o mientras lo tuve como un secreto, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahora, ¿de qué dos partes de él está hablando? Los huesos es parte del cuerpo, ¿sí? Y gemir habla de cosas del alma. Entonces él está diciendo: afectó mi cuerpo, afectó obviamente mis emociones. Y luego dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La presencia de Dios no siempre es agradable. A veces la presencia de Dios me presiona. Y si yo tengo algo del cual no me he arrepentido, a veces la presencia de Dios se siente como un mano pesado. Y es Dios que me quiere llevar ¿a qué? Dios me quiere llevar a arrepentirme. Entonces él dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano, o da como que la comparación con una planta que antes estaba verde y ahora se marchitó, hablando de su propia vida. Y ahora viene un Selah que normalmente en Salmos marca un cambio, ¿ok? Es como un cambio de párrafo, un solo musical. Hay muchas opiniones de qué es, pero siempre un Selah en un salmo marca un cambio. Y aquí dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces David experimentó eso y luego confesó su pecado. ¿Y a dónde llegó? Al principio del Salmo: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonados, etc. ¿Sí? Él está diciendo: yo me sentí bien mal, pero confesé mi pecado y tuve alivio. Y yo creo que todos en algún momento podemos decir eso por experiencia, que hay algo donde el Espíritu Santo pone el dedo en algo y estamos como: pues si yo nada más sigo, creo que a Dios se le olvida. Y luego nos damos cuenta que a Dios no se le olvida y que Dios no quita el dedo del renglón.
y que nada más se vuelve más y más pesado, nos volvemos más y más deprimidos y al final llegamos al punto de ya no aguanto, lo necesito decir a Dios, lo necesito decir a alguien, necesito salir de eso. Y el momento que sacamos la sopa, el momento que nos arrepentimos, ¿qué pasa? ¿Sí? Tenemos la expresión, se me quitó un peso de encima. ¿Sí? Entonces, ese es lo que David describe. Y luego da la conclusión. Él dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estos a él. Dice, por lo tanto, que orará a ti todo santo en el tiempo que puede ser hallado. Porque Dios perdona, por eso el santo ora a Dios en el tiempo que puede ser encontrado. Hay un tiempo donde Dios ya no puede ser encontrado. Y se refiere a eso la otra mitad del versículo. Ciertamente las inundaciones de muchas aguas. ¿En qué evento en el Antiguo Testamento había inundaciones de muchas aguas? En el diluvio. Y seguramente como el agua subía, mucha gente en ese momento ya estaban arrepentidos. ¿Sí? Pero el problema es que ahí ya era demasiado tarde. Y por eso dice, hay un momento donde Dios puede ser encontrado. Por ejemplo, creo que es en Romanos que dice, hoy es el día de la salvación. ¿Qué quiere decir? El día del arrepentimiento no puede ser el día de la dieta. ¿Cuándo es el día de la dieta? Mañana. Y cuando llegamos mañana, pues es mañana y mañana y mañana. ¿Sí? No, hoy es el día de la salvación. ¿Por qué? Porque si llega un momento donde pierdo la oportunidad de arrepentirme. Uno de los ejemplos está en Hebreos capítulo 13. Y en el versículo no es ahí, es en Hebreos capítulo 12, disculpa, versículo 16. Empieza en el 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para la